Buenas noches, mi nombre es Gabriel Pérez Cáceres, ese es mi documento de identidad. Soy estudiante de la UNAP, eh, estoy en ingeniería industrial. En este caso, pues voy a hacer una breve explicación del tema de física electrónica. Y vamos con la introducción de los dispositivos semiconductores. Los conceptos básicos, tenemos que realizar 4 conceptos básicos. En este tenemos los semiconductores, la definición: el material que tiene propiedades electrónicas intermedias entre conductores y aislantes, se puede modificar, ¿sí? Como ejemplo tenemos el silicio, germanio, son los semiconductores más comunes. En la parte del diodo definimos componentes semiconductores que permiten el paso de corriente en una sola dirección. Se utiliza principalmente para rectificar corrientes alternas en corrientes continuas. Se puede aplicar, se encuentra en fuentes de alimentación, circuitos de protección. También tenemos transistores o transistor, donde tenemos la definición: dispositivos semiconductores que pueden aplicar señales electrónicas o actuar como un interruptor. Es fundamental los movimientos electrónicos más modernos. Los tipos, los más comunes son el transistor polar, el transistor de efecto de campo. También tenemos puerta lógica. Esa definición: dispositivos electrónicos que realizan una operación lógica sobre uno o más señales de entrada para producir una única señal de salida. Se basa en dispositivos semiconductores como transistores, ejemplo, las puertas de AND, OR y NOT son ejemplos básicos utilizados como circuitos digitales. Continuamos a la pregunta problema, que es la resistencia negativa. La resistencia negativa es un fenómeno en el que hay un aumento de voltaje tras un dispositivo, resulta en una disminución de corriente que fluye a través de él. Esto contrasta con los dispositivos convencionales, donde un aumento de voltaje generalmente produce un aumento de corriente. Los métodos principales: tenemos curvas características, la relación entre voltaje y corriente en dispositivos con resistencias negativas se presenta mediante una curva característica que muestra una tensión descendente. Tenemos dispositivos asociados. La resistencia negativa se observa típicamente en ciertos dispositivos semiconductores como los diodos Hall y los transistores en modo invertido. Tenemos también estabilidad. La resistencia negativa puede llevar a la inestabilidad en circuitos si no se controla adecuadamente. También permite aplicar útiles como asociados, osciladores y amplificadores. Ejemplo de resistencias negativas tenemos, como ya se había mencionado antes, el diodo Gun, utilizado en microondas y aplicaciones de alta frecuencia, presente resistencia negativa en ciertas condiciones de funcionamiento. Transistores bipolar en ciertas configuraciones como el modo inversor puede mostrar comportamientos de resistencia negativa bajo condiciones específicas. Tenemos también osciladores. Los circuitos que utilizan componentes como resistencia negativa pueden generar señales oscilantes
útiles en comunicaciones y tecnologías de radiofrecuencia. En conclusión, tenemos que la resistencia negativa es un concepto clave en la física electrónica que permite entender ciertos componentes. Esto es todo, la explicación de la respuesta a la pregunta problema y a los conceptos básicos y la introducción a los dispositivos semiconductores. Pues espero que me hayan entendido un poco. Muchísimas gracias. Quedo atento a las recomendaciones.